¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos pronto a la celebración apostólica, cumpliendo 30 años de estar sirviéndole al Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio del Reino, a través de la radio, hoy en la televisión, pero también en las redes sociales. Jesucristo nos llamó a predicar las buenas nuevas del reino de Dios y estamos un año más dándole gracias al Señor por usar nuestras vidas en bendición a toda la familia. Bueno, 30 años se dice fácilmente, pero es toda la vida, es toda una vida. Y bueno, nosotros muy contentos de servir al Señor y también a su pueblo. Así es. Sí, los 30 años es como cuando Jesús empezó su ministerio, así que alguien ha dicho, ¿no? O se cree que los 30 es cuando empieza uno como maestro. Y era la edad también cuando empezaba el sumo sacerdote a tomar su trabajo, su puesto. Y por eso Jesucristo, Él es el gran maestro y el gran sumo sacerdote, y Él también es el Rey de reyes y Señor de señores. Vemos, por ejemplo, David, Él fue rey de Jerusalén, también por ese espacio de tiempo, 33 años. Y entre los 30 y 33 años es cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio, 3 años y medio en total. Vemos, David fue 33 años en Jerusalén como rey y otros 7 años en Hebrón. Pero por eso Jesús llegó a los 33 años para dar su vida en sacrificio. Así que tenemos ahí la relación de Jesucristo como el gran maestro, como el sumo sacerdote y como el gran rey de reyes, señor de señores, como el león de la tribu de Judá, como dice Apocalipsis. Ciertamente, la salvación está en Jesucristo. Hace 21 siglos Dios el Padre envió a su Hijo para destruir toda obra del enemigo, la obra de la serpiente antigua que engañó a Eva, hizo caer el matrimonio de Adán y Eva, y hasta hoy la serpiente antigua sigue engañando al mundo entero. Estamos pronto al regreso de Jesucristo y por eso en La Voz de la Alianza estamos siempre escudriñando de las Escrituras, hablando de Jesucristo, tanto de su primera venida o de el tiempo cuando Él vino a la tierra hace 21 siglos, como los tiempos actuales en que ya estamos viviendo pronto a su regreso. Y hoy hablaremos un tema profético que tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Jesucristo es luz en la tierra y debemos conocer todo lo que el mismo Señor Jesucristo anunció para su regreso. La Biblia enseña que Jesucristo profetizó de los tiempos actuales y Él dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy en día, en este siglo XXI, sobre todo en las redes sociales, estamos viendo tanta desinformación, tantas personas que hablan de lo que desconocen. Hay confusión, mucha confusión, hay muchas tinieblas espirituales y sobre todo se está atacando la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y Jesucristo se da a conocer por medio de la Biblia. Cuando hay información en las redes sociales no conforme a la Biblia, hay confusión. Y estamos en los tiempos de la mayor confusión que estamos hoy padeciendo debido a los tiempos últimos que ya estamos viviendo antes del regreso de Jesucristo. Cristo prometió regresar, Él viene por los suyos, Él viene por su iglesia, aquellos que creyeron en la obra que hizo en la cruz del Calvario hace 21 siglos atrás. Jesucristo padeció, murió y resucitó de entre los muertos. Ya el diablo está derrotado y Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para predicar el Evangelio. Toda persona en el mundo que crea en el Evangelio será salva esa persona y entrará a la vida eterna. Pero las que no crean tendrán una última oportunidad.
será en el tiempo de gran tribulación, cuando ya la iglesia cristiana no esté en la tierra. Pero la Biblia nos enseña que antes del rapto de la iglesia, antes de que Jesucristo regrese al planeta Tierra, hay espíritus de parte de Satanás que se estarán moviendo para atacar la iglesia. Toda iglesia local, en cualquier ciudad, en cualquier nación, está siendo atacada como nunca por ciertos espíritus que están contempladas en la profecía. Estamos viviendo los últimos tiempos y todos debemos saber lo que sucede en nuestras iglesias locales, lo que sucede en la iglesia en general. Hay espíritus que niegan la encarnación de Jesucristo. Cristo es Dios encarnado. Hace 21 siglos vino y nació como un ser humano y murió en la cruz. Así que hay espíritus que están actuando dentro de las iglesias para confundir al cristiano, para que no crean en la obra de Cristo en la cruz, para que no crean que Jesucristo es Dios, para que no crean que Jesucristo es Dios encarnado. Así que hay espíritus que se están moviendo y por eso tenemos que enseñar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es la lucha entre la verdad y la mentira, entre Cristo y los espíritus de anticristo. Un espíritu de anticristo es el que niega a Cristo, niega a Dios el Padre, niega la encarnación de Cristo. Son espíritus mentirosos, espíritus engañadores que se mueven en la tierra. La Biblia habla que en los últimos tiempos estos espíritus se manifestarían. Así que hoy hablaremos de estos espíritus diferenciados en dos tiempos, en el tiempo actual de la iglesia y en el tiempo cuando ya no esté la iglesia. En el tiempo actual son los espíritus de los anticristos. Hoy es el tiempo de los anticristos, pero después del rapto de la iglesia se manifestará una persona que será el anticristo. Y de eso estaremos hablando en este programa conforme a la enseñanza de las Escrituras. Y dice que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar o iban a abandonar la fe, Sí, escuchando a espíritus engañadores. sí. Y es precisamente este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Así es, son los tiempos de apostasía, Así es. son los tiempos del engaño. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Son los tiempos de los falsos comunicadores que están usando las redes sociales para desinformar. Sí. Si no caminamos con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y escudriñamos las Escrituras, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, entonces no podremos entender acerca de la verdad. Y hay espíritus que están afectando a muchos cristianos. La apostasía son cristianos que abandonaron su fe, se apartaron del camino correcto, del camino al cielo. Así que hay espíritus engañadores, espíritus que se mueven dentro de las iglesias. Pero hay otro tipo de espíritu, que es el espíritu del anticristo, que es el que está ocasionando todo esto, y son pocos los que conocen de estos espíritus. Por eso la enseñanza de hoy tiene que ver con los espíritus de los anticristos. Sí, que anticristo es una palabra griega, o más bien son dos palabras en una. Tiene que ver con anti y Cristos, que anti significa contrario o también opuesto, y Cristos es así como Jesucristo, así como el Mesías en hebreo, que significa el ungido,
o el santo de Dios, ¿no? Entonces por eso el anticristo, en pocas palabras, es ser opuesto, ser contrario al Mesías, al ungido. Sí, desde ahora estamos viendo cómo hay una oposición, porque cuando hablamos de la apostasía tiene que ver con cristianos que empezaron bien la carrera. El apóstol Pablo, sí, cuando fue a las iglesias en Galacia, les dijo, ¿quién les fascinó? ¿Quién les hechizó? ¿Quién les desvió del camino? Sí. Eran cristianos que se reunían en sus iglesias y de pronto empezaron a desviarse de sí, su fe, pero eran cristianos. Aquí estamos viendo de espíritus desde el principio que no son cristianos. Desde el principio son espíritus que el diablo establece. Quieren apartar a los cristianos de la fe genuina. Para atacar la raíz del cristianismo, la verdad que está en la cruz del Calvario. Cristo murió y resucitó. Cristo nació. Así que hay espíritus que se están moviendo y hay un apóstol que debemos analizar, que es la enseñanza del apóstol Juan. El apóstol Juan, como los otros apóstoles, caminaron con el Señor Jesucristo y cuando nació la iglesia cristiana, siempre el diablo estaba oponiéndose a la iglesia. Desde el principio hubo oposición. El apóstol Pedro conoció de esta oposición y también los otros apóstoles, inclusive el apóstol Juan. También el apóstol Pablo después conoció de esta oposición. ¿Cuál era la oposición al nacer la iglesia cristiana hace 21 siglos? Número uno, los judaizantes. Eran los judíos que estaban queriendo que el cristiano regresara a las prácticas de las leyes judías, de la ley de Moisés. Querían regresar a aquellos que querían que se circuncidara la persona, cuando eso ya había sido rebasado. Estábamos en otra ley, en la ley de la gracia. Entonces ya no había que circuncidarse, ahora era la circuncisión espiritual del corazón, que Cristo lo hace. Entonces era una lucha doctrinal, una lucha teológica, una lucha de la verdad. Y todos los apóstoles libraban esa lucha. Entonces no solamente eran los judaizantes que estaban atacando la iglesia desde su nacimiento, sino también los gnósticos. Esa corriente que llegó también de Grecia, el espíritu griego, los filósofos, y que combinaban todo ello con lo que enseñaban las escrituras, y ellos establecieron precisamente otro concepto, otro conocimiento, porque gnosis significa conocimiento, y son ellos precisamente los que empezaron a estar en contra de Cristo Jesús. Así que esos espíritus del anticristo se han ido moviendo desde el principio. Pero ¿cuándo fue que afloraron de una manera especial? De acuerdo a la profecía, cuando Dios estableció la nación de Israel en el siglo XX, de acuerdo a la profecía. Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948 y es a partir de la segunda parte del siglo XX que empezaron todos los movimientos cristianos en un gran avivamiento. Hubo avivamiento de grandes predicadores del evangelio, evangelistas, de sanidades, de milagros, en fin, vimos las grandes campañas, los grandes estadios donde los predicadores del evangelio estaban actuando bajo el poder del Espíritu Santo, donde los enfermos sanaban, donde había muchos milagros. Pero paralelamente, ya allí empezaban a manifestarse los espíritus de los anticristos. Y de esto habla precisamente el profeta Juan, que también fue apóstol Juan. En las cartas, sobre todo en la
las cartas de Juan, la primera carta, la segunda carta y la tercera carta, es cuando el apóstol usa el término anticristo. Si queremos conocer esta palabra del anticristo, no estará en Apocalipsis, está en las cartas de Juan. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, y vamos a analizar algunos textos. Sí, hablar de Juan, es el único de los 12 apóstoles, se podría decir, de acuerdo también a la tradición, que sobrevivió y que llegó a 100 años o más y que murió por muerte natural. Entonces, él tuvo toda una vida en el Señor. Él se cree era pariente de Jesús también, ¿no? Era primo de Jesús, porque su madre era María Salomé, la hermana de María, quien fue la madre terrenal de Jesús. Y él empezó también con Juan el Bautista. Allí empezó, fue primero discípulo de Juan el Bautista, luego fue discípulo del Señor Jesucristo. Después, ya en el libro de Hechos, hizo una mancuerna con el apóstol Pedro, y de allí al final Juan se estableció en Éfeso y se llevó a María, ¿no? Porque fue la promesa que le hizo a Jesús cuando estaba siendo crucificado. Así que él estaba en Éfeso y él hizo una escuela, una escuela del apostolado, ¿no? Allí en Éfeso, que se le llama la escuela joánica por el nombre de Juan, donde él prácticamente enseñaba de lo que Jesús le dio a conocer, y también para tomar posturas, ¿no?, en contra del gnosticismo, porque era un grupo contrario. Por eso las 3 primeras cartas de Juan fue lo primero que él escribió, y se cree que estas cartas las escribió en los años 80, tiempo después de la destrucción del templo, que fue en el año 70. Él fue a Éfeso y hizo esta escuela joánica, y algunos de sus alumnos muy conocidos fueron, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que fue un gran mártir también, que murió en el Coliseo romano por los leones, y otro gran discípulo fue Policarpo de Esmirna. Y de Policarpo de Esmirna, que también murió como mártir tiempo después en una hoguera, pero él también tuvo como discípulo a Ireneo de León. Ireneo de León escribió un libro que se llama Contra los herejes, y él es, se podría decir, el nieto espiritual del apóstol Juan, pero toda esta escuela vino de Éfeso, con el apóstol Juan, la escuela joánica. Así que esto fue en los años 80. Luego tenemos cuando Juan escribió Apocalipsis, ya fue por ahí a mediados de los 90, ¿no? Entre el 95 y 97 escribió el libro de Apocalipsis, y después, ya después cuando regresa a Éfeso de nuevo, siendo libre, es que escribe el último libro de la Biblia, que sería el Evangelio de Juan, ya por ahí del año 100, que se podría decir que el Evangelio de Juan es el único libro que se ha escrito en el 2.º siglo. Todos los demás fueron en el 1.er siglo. El que va resumiendo todo. Sí. Entonces, lo que viene siendo el Evangelio del amor de Dios. Así es, y por eso es muy interesante cómo él empezó, porque las 3 cartas de Juan es preparar a la iglesia en contra de, vamos a decir, de los anticristos, de la apostasía, sí, del gnosticismo, que era lo que ellos estaban enfrentando en ese tiempo. Y luego Apocalipsis, que Apocalipsis significa desvelar lo que está oculto, que también allí mismo en Apocalipsis dice que habla del espíritu de la profecía, que es Jesucristo mismo. Y al final pues es hablar de el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del amor de Dios, es el Evangelio de la gracia de Dios, que dicho sea de paso, Juan, que en hebreo es Johanan, que significa lleno de gracia o lleno de misericordia. Así que por eso Juan se le conoce como el apóstol del amor, o el apóstol que trajo la gracia de Dios aquí a la tierra. Así que no es casualidad de que el Evangelio de Juan, que es la última, de la gracia, es la última, el último libro que se escribió en la Biblia,
porque ese es el libro que todos tienen que leer, o los que no han leído la Biblia tienen que leer primero el Evangelio de Juan, porque nos da a conocer quién es Jesucristo para nuestras vidas, y es lo que el mundo más necesita hoy en día. Así es, sobre todo en estos tiempos que se habla mucho del anticristo y no saben cuáles son los antecedentes. El diablo en su astucia está atacando como nunca la creencia del cristiano. Por eso tenemos que leer y releer, sobre todo el Evangelio según San Juan y las cartas. Vayamos a la enseñanza del apóstol Juan cuando él menciona de el anticristo. Es el apóstol Juan quien menciona la persona del anticristo. Y solamente lo vemos en este versículo, en el capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Allí este versículo está hablando de ya el último tiempo, o sea, el tiempo antes del rapto de la iglesia. Cristo viene por su iglesia, la que ha creído en Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que en este versículo vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo a través de Juan. Es el último tiempo y por eso se ha hablado ya que pronto va a aparecer el anticristo. ¿Cuándo? Cuando ya la iglesia no esté en la tierra. Pero aquí empieza el apóstol Juan por el Espíritu Santo a enseñar de lo que sucederá en los tiempos de la iglesia antes que aparezca ese personaje que ya Juan le llama el anticristo. Sí. Pero hay otras personas que serán anticristos, porque el anticristo es una persona, pero hay espíritus, son espíritus que se mueven en personas. Vamos a leer Primera de Juan 2:18. 2:18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron aquí, de nosotros? Aquí el apóstol Juan está hablando del último tiempo. Y él dijo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. En el libro de Apocalipsis no se le llama anticristo. En Apocalipsis aparece con el nombre de la bestia. La bestia es otro nombre que recibe representa al anticristo. Pero en la carta de Juan, allí sí se menciona el nombre de anticristo. Y dice Juan, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos en el tiempo de la iglesia. En el tiempo actual de la iglesia. Y por eso conocemos, dice que es el último tiempo. Para el último tiempo se manifestarán como nunca estos espíritus de anticristos. Y estamos en ese tiempo, siglo XXI, para todos los que han escudriñado de las profecías que tienen que ver con Israel, saben que todo acontecimiento acelerado de la profecía comenzó desde el tiempo que se estableció la nación de Israel en el Medio Oriente, hoy en día, 14 de mayo de 1948. A partir de allí empezaron los tiempos hasta el rapto de la iglesia, ya estamos en el siglo XXI. Está hablando de muchos anticristos y está hablando de confirmar que es el último tiempo. Sí, lo que está diciendo y el apóstol Juan es que van a venir muchos anticristos en plural, hasta que realmente llegue el que es, ¿no? Hasta que el llegue anticristo. Un personaje nada más. Y luego también aclara. Pero ahorita son varios. Y dice en el siguiente versículo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así. Fíjate, qué tremendo, ¿no? ¿Dónde estaban? Dentro de la iglesia. En la iglesia. Por eso este tema es importante que lo conozcamos todos los que somos creyentes, porque estos espíritus se están moviendo dentro de las iglesias cristianas
iglesias locales. Estos anticristos, vamos Dice, a seguir, dice aquí la salieron de enseñanza. nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así es, no pero eran cristianos. pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así es. Hay que diferenciar entonces en una iglesia los que son cristianos y los que no son cristianos. Que están ahí, pero que Y no no profesan realmente debemos la fe. confundirnos con los cristianos que se mencionan en las cartas del apóstol Pablo cuando habla de los niños cristianos o cristianos carnales. Sí. No son los cristianos carnales. Hay una etapa en el crecimiento del cristiano, ser niño, y vamos creciendo hasta la madurez a través de las pruebas de fe. Y otra cosa es la apostasía, cuando de pronto el que era cristiano se desvía de su fe. Pero aquí, cuando la palabra habla del anticristo, es una persona sembrada por el diablo. No es un cristiano que aceptó a Jesucristo. No, fue sembrado por el diablo y por pero eso supuestamente vamos a ir a la Biblia. estaba en la iglesia, porque dice, salieron de Sí, nosotros, desde luego. pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que están en una iglesia son cristianos. Sí, Entonces, esto es lo que debemos saber. Por eso, la gran responsabilidad de un pastor. El pastor es el responsable de su rebaño y debemos estar atentos a todo lo que sucede dentro del rebaño, porque según no lo que dice tenemos aquí, lucha contra seres humanos, sino contra espíritus, de manera especial hoy en día, espíritus de anticristo. O sea, según lo que dice aquí la palabra, iban a estar en la iglesia haciéndose pasar como cristianos, Desde pero luego. no son cristianos Satanás. en la práctica, solamente lo demuestran y se congregan para hacer su maldad. Podemos leer lo que está en 2 de Corintios, donde dice la Escritura en el capítulo 11 que Satanás se viste Como ángel de como ángel de luz. O sea que estos espíritus se mueven en personas que aparentan ser cristianos, pero no son cristianos. Porque dice, Pueden salieron vestir de nosotros, al siglo pero XXI. no eran de nosotros. Así es. Segunda de Corintios. 2 de Corintios. 2 de Corintios 11. Bueno, lo dice el versículo 13 en adelante. Dice, porque estos son falsos apóstoles Falsos apóstoles, Fraudulentos, obreros fraudulentos, que se disfrazan como que apóstoles se de Cristo. disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel Ahí de luz. está. Debemos entender que hay verdaderos apóstoles aún hasta el tiempo de hoy. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Allí habla cómo Jesucristo instituyó a los apóstoles, a los 5 ministerios. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros verdaderos establecidos por Jesucristo. Pero paralelamente el diablo establece también lo falso. De allí el engaño, de allí la astucia del enemigo y de allí la importancia de estar alerta, porque el diablo trata de imitar al pastor, imitar al profeta, imitar al apóstol, imitar al cristiano. Son espíritus que se mueven dentro de la iglesia. Vamos a ver o leer lo que Jesucristo instituyó en Efesios 4:11, que habla de los 5 ministerios, los verdaderos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos 5 ministerios trabajan para la iglesia en general, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos estos ministerios trabajan para la edificación de la vida cristiana, parten de Jesucristo. La roca es Cristo y son maestros de la palabra, son los que llevan el conocimiento de la palabra, 5 ministerios, cada quien en su función para la edificación total de la iglesia, para que la iglesia no esté siendo engañada, no esté siendo como el agua del mar de un lado hacia para otro, que sea edificada, sino para que sea edificada. Sí. Por eso tenemos que estar alertas. ¿Quiénes debemos estar alertas? Estos 5 ministerios, el que es apóstol, el que es profeta, el que es pastor, Sí. el que es maestro, el que es evangelista. 5 ministerios debemos estar alertas contra los espíritus engañadores y espíritus del anticristo que se están moviendo dentro de las iglesias. Volvemos a 2 de Corintios, donde habla de cómo Satanás se viste como ángel de luz. 2 de Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí dice en el versículo 15, no es extraño si también sus ministros, los sí. ministros del diablo, Sí, está son hablando del ministros diablo. imitadores de Sí. la verdad, Se son disfrazan, ministros del dice. diablo que se disfrazan como ministros de justicia, como si fueran verdaderos apóstoles, Sí. verdaderos pastores, verdaderos evangelistas, verdaderos hermanos. Dice aquí, cuyo fin será conforme a sus obras. Pronto Jesucristo viene a pedir cuenta a todo ser humano en el planeta Tierra. Por eso tenemos que saber lo de la segunda venida de Cristo. Cristo viene a hacer juicio. Hoy estamos en el tiempo de la gracia de Dios, predicamos el evangelio del amor de Dios y por eso estamos hablando de Cristo el Salvador. Pero hay un espíritu o hay varios espíritus que se están moviendo para confundir al Espíritus cristiano. engañadores, dice Aquí la dice palabra. allí mismo en 2 de Corintios 11 cómo empezó el engaño y esto fue con Eva. Sí. ¿Dónde fue el engaño? En el huerto del Edén. ¿En qué parte del cuerpo estuvo el engaño? En la cabeza de Eva, en la mente de Eva. Sus sentidos fueron perturbados. Fue perturbación mental. Los sentidos de Eva fueron perturbados. ¿Por qué? Porque oyó la palabra del diablo. La palabra del diablo es el poder de la hechicería, el poder del dominio y control de la mente o del alma de la persona. Por eso Eva cayó hechizada, cayó bajo los hechizos de Satanás y entonces fue dominada a hacer lo que hizo. Todo ser humano hoy conocemos de prácticas de brujería y de hechicería. Son dominio que están tratando de afectar nuestra voluntad. Por eso tenemos que librar la batalla en oración y en ayuno. Jesucristo dijo, este género, hablando de estos demonios, solamente salen con oración y ayuno. Todo cristiano debe orar y ayunar. Y todo pastor debe enseñar la importancia de orar y ayunar. Y todo pastor debe enseñar la importancia de ejercer autoridad contra los demonios, reprender esos demonios. Para esto Dios nos llamó. Para esto están los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, los verdaderos ministros, porque están confrontándose contra la mentira y el engaño del diablo que está usando lo falso. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos cristianos. Así que todo eso lo debemos saber. Vamos a la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo mismo
habló de lo que sucedería y ahora lo estamos ya viendo porque todo lo que está oculto está saliendo a la luz. En Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, Jesucristo está hablando de una parábola importante de conocer para todos, porque habla de la cosecha. Habla del sembrador que fue a sembrar la semilla, el sembrador que siembra la semilla. Y aquí dice la Biblia que otro personaje que es el diablo también sembró la semilla. Sí. No solamente Dios siembra la semilla, estas semillas son los cristianos, todos los que hoy somos cristianos fuimos sembrados en la semilla de Cristo. Somos cristianos porque la semilla de Jesucristo fue sembrada en nosotros. Pero hay un diablo que también paralelamente está sembrando semillas. Y eso fue lo que enseñó Jesucristo aquí en Mateo. Vayamos a el capítulo 13, versículo 24 al 26. Habla de la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos a ubicarnos en el versículo 26 que dice: y cuando salió la hierba, o sea, el fruto de la cosecha, de la semilla que se sembró. Sí. Cuando llegó la cosecha, vamos a hablar en esos términos, fruto, pues, entonces apareció la también cizaña. Los espíritus de anticristo, la cizaña. Nadie sabía que había cizaña en la iglesia. No, nadie sabía que había falsos cristianos o falsos que alguien había sembrado cizaña. Hasta que llegó el tiempo último. Es lo que dice el apóstol Juan. Al tiempo último se manifestarán. Vamos a ir más adelante, vamos a leer versículos del 27 al 30. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiénes? Pues que vayamos y los arranquemos, o sea, sí, le reclamemos. Sí, pero hay que sacarlos de la iglesia, así sáquenlo. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, también se arranquéis con ella el trigo. Sí, acordémonos de lo que hizo este ángel lucero en el cielo. Sí. Dios lo lanzó a la tierra y se trajo la tercera parte de los ángeles. Entonces aquí Jesucristo está diciendo en esta parábola, no sea que cuando quieran arrancar la cizaña antes de tiempo, porque también todo tiene un tiempo, se van a llevar a los justos, a los cristianos verdaderos. Por eso dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Allí, el tiempo de la siega es el tiempo actual, es el tiempo del verano. El verano es el tiempo de la siega. Es el tiempo de estar recogiendo el fruto de la tierra. Es el último tiempo. Por eso, al término de la siega es el rapto de la iglesia. Termina el trabajo de la iglesia. Mientras tanto, estamos aquí trabajando, recogiendo la cosecha. Pero aquí dice que en ese tiempo es cuando la cizaña será quitada. Así es. Y son los tiempos actuales. Por eso estamos viendo tragedias en muchas personas que caminan en su maldad. Sí. Vamos a leer el versículo ahora. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoged el trigo en mi granero. Eso será ya el rapto de la iglesia. Recoged el trigo. trigo en mi granero, dijo Pero primero el se iba a atar Señor. la cizaña. Para Se iba- precisar más objetivamente esta Parábola. enseñanza de la parábola dicha por Jesucristo, leamos ahora el versículo 36 al 43, al 41. Jesús explica la parábola de la cizaña. Sí. Léelo pues. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del malo, los anticristos, El enemigo no que- eran de nosotros, No. salieron de la iglesia, pero no eran No de la eran iglesia. El El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así es. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando para nuestra generación del siglo XXI. Aquí Jesucristo habló de una manera muy clara de los tiempos actuales de este siglo XXI. Los espíritus de los anticristos son la cizaña que el diablo sembró. Así que hay que diferenciar entre lo que es el Trigo y cristiano la cizaña. niño, el cristiano carnal o aquellos que se van de una iglesia a otra iglesia, pero eso no quiere decir que no sean cristianos. Hay que saber diferenciar. Aquí, ¿Quién es en trigo lo y que- quién es cizaña? Lo que enseñan las escrituras es que el diablo es un sembrador de semilla, de la mala semilla. Pero al final del tiempo vendrá entonces cuando Sí, porque la cizaña la los había ángeles, sembrado el diablo. así es, actuarán. Vamos a ir a Hechos, porque aquí la exhortación es que todos los pastores deben tener cuidado. Los pastores deben cuidar el rebaño y deben estar atentos a estos espíritus. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Éfeso, citó a todos los pastores para despedirse porque Pablo tenía la comisión ya de Jesucristo de ir a Roma. No regresaría a Éfeso. Entonces aquí dice la Escritura en Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 31, es el consejo apostólico a todos los pastores. Obispos también se le llama en el libro de los Hechos. 28. 20 del 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablando por el Espíritu Santo que cuando ya no estuviese Pablo, En el tiempo del fin, entonces lobos rapaces ¿sí? iban a entrar al rebaño. Por eso tenemos que tener una cobertura apostólica, porque a través de la unción apostólica se ejerce toda autoridad y poder contra los espíritus territoriales. Todo pastor debe estar en esta unción
Así nació la iglesia, bajo la unción apostólica y profética. Todo pastor tiene que ejercer autoridad y poder contra espíritus inmundos. En 1 de Juan 4, del 1 al 3, allí el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo, dice, sobre todo a los que son líderes, prueben los espíritus, esos espíritus que se mueven dentro de la iglesia, prueben si son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos o muchos falsos cristos están hoy apareciendo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que mientras estemos aquí en la tierra como cristianos, tenemos que estar alertas junto con nuestros pastores para estar ejerciendo autoridad. La Biblia dice que debemos ejercer esa autoridad para reprender espíritus. La Biblia dice que debemos estar caminando bajo la llenura del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús reprender espíritus inmundos. En el Evangelio de Marcos, Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Sí, hay que probar los espíritus, por eso tenemos al Espíritu Santo que nos da discernimiento para entender lo que es verdad y lo que es mentira. Porque estamos en el tiempo han salido por el mundo, el engaño y la mentira de falsos profetas movidos por espíritus de anticristo. Por eso dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque pronto será el rapto de la iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, está deteniendo la aparición del anticristo, que habla Apocalipsis. Todavía no aparece el anticristo. Estamos luchando contra espíritus de anticristos, pero pronto aparecerá el anticristo cuando la iglesia ya no esté. ¿Quién detiene la aparición del anticristo? La Biblia dice, la iglesia. Sí. 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda venida. La segunda venida es para destruir al anticristo. Y dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sí, hoy el diablo está sembrando la cizaña, está sembrando semillas de maldad dentro de las iglesias. Y con todo engaño de iniquidad llegará el momento que se pierden, en que aparecerá el anticristo y cuando Cristo regrese, Jesucristo lo lanzará al lago de fuego. Así que son muchas enseñanzas que tenemos en la Biblia que nos ubican en los tiempos actuales. Amigo, amiga, no queremos terminar este programa sin hacer un llamado a la salvación. Solamente en Cristo podemos estar salvos y seguros y ejercer toda autoridad en el nombre de Jesús. Solamente puedes repetir esta declaración de fe. Señor Jesús, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de estar oyendo otras voces que no sea tu voz. Perdóname de todo pecado, me arrepiento y te acepto hoy como mi Salvador personal y te hago el Señor de mi vida.
creo en tu resurrección y con mi boca te confieso, mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ya estás en el reino de Dios. Así que bienvenido a la familia de Dios. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios les mediante. bendiga, les guarde.